Cuando hay incredulidad, la incredulidad inhabilita que el poder de Dios se manifieste en la vida de una persona. Pero cuando hay fe, la fe acciona, detona el poder de Dios en la vida de una persona. Yo vine aquí para que oren por mí porque estoy enferma y creo que Dios me va a sanar. Eso ya está hecho porque la fe detona el poder de Dios. Mateo 17:24. Prepárese porque va a aprender algo en esta mañana del Señor. Dile al que está a tu lado: el pez trae la moneda. Dígalo otra vez: el pez trae la moneda. Ese es el título del mensaje en esta mañana. El pez trae la moneda. Mateo 17:24. Dice la palabra del Señor así: cuando llegaron a Capernaum, Capernaum se había convertido en la base de operaciones de Jesús. Fue uno de los lugares donde mayormente hizo milagros por doquier. Había en Capernaum fe en los corazones. Y donde hay fe, se derrama el poder de Dios. Porque la fe provoca el milagro. Por eso Jesús se movía como pez en el agua en Capernaum. Y a su paso surgían los milagros por doquier. Había fe. Pero en Nazaret, que era su propia tierra, no pudo hacer ni siquiera un solo milagro. Mire, el Dios que es todopoderoso no pudo. Ojo a eso. Eso suena como paradójico. El Dios que es omnipotente, que todo lo puede, pero cuando llegó a Nazaret, dice la Biblia textualmente, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Cuando hay incredulidad, la incredulidad inhabilita que el poder de Dios se manifieste en la vida de una persona. Pero cuando hay fe, la fe acciona, detona el poder de Dios en la vida de una persona. Por eso cuando la hermana Ana Morales dijo ahorita, yo vine aquí para que oren por mí porque estoy enferma y creo que Dios me va a sanar. Eso ya está hecho porque la fe detona el poder de Dios. Por eso a Jesús le encantaba Capernaum. Y cuando estaba en Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Qué maluco es eso, que a ti te alcancen en la calle, en tu casa, a cobrarte. Hay algunos que le llegan 5 motos a la puerta de la casa, pipí, y cada moto es un cobra diario. Tiene que dejar esa mala costumbre. Tiene que aprender a administrar bien sus recursos. Le enseñé a la iglesia que en la parábola de los talentos hubo una persona que se le dio un talento y que el Señor dijo: atarle y echarle en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Le habían dado un talento de plata, pero el talento lo había escondido en tierra. No supo administrar lo que Dios le dio, y a causa de no saberlo administrar, fue atado y echado fuera. Mis hermanos, si la administración del dinero y de los recursos que Dios pone en nuestras manos no fuera importante, esa alma no se hubiera perdido en esa parábola. Esa persona no hubiera sido atada y echada fuera a las tinieblas de fuego. Todos un día daremos cuenta a Dios por el lugar donde Él nos puso. Si te puso como presidente de la República, todos los presidentes un día darán cuenta a Dios. Si te puso como senador de la República, como diputado, como alcalde, si te puso como inspector de tránsito y cobrabas extorsión a los conductores que estaban sin papeles, un día dará cuenta a Dios. La posición y los recursos, lo que Dios puso en tus manos. Por eso aquellas personas que heredan riquezas tienen una gran responsabilidad, porque su administración puede ser
su bendición o puede ser su perdición. Por eso el libro de Proverbios nos enseña que hay que educar al heredero. Para que la riqueza no sea de vanidad, hay que educar al heredero. El conocimiento es más importante que el dinero, porque con el conocimiento se hace. Sin conocimiento se pierde aún la herencia que se recibe. Aquí a Pedro llegaron a cobrarle. Y es de notar, mis hermanos, este es un milagro extraordinario en la Biblia. El milagro de la moneda en el pez, en la boca del pez. Llegaron los cobradores a cobrarle a Pedro. Ahora, el caso es que Pedro no estaba obligado, ni Jesús tampoco, a pagar ese impuesto. Este es el impuesto del templo. Ojo, no era un impuesto romano. Los romanos eran el imperio de la época. Pero este no era un impuesto para Roma, era un impuesto judío que se cobraba, equivalía a 2 dracmas por persona. Y se cobraba para la manutención del templo. Es decir, para el mantenimiento del templo. Se cobraba un impuesto a las personas. Y ese impuesto lo pagaban todas las personas mayores de 20 años. Levántenme la mano los mayores de 20 años que habemos aquí. A ver, levante la mano. Mayores de 20 años. ¿Ustedes estarían obligados a pagar ese impuesto en esa época? Mayores de 20 años. Así que Mateo, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el evangelista Mateo el único que narra este milagro. Porque Mateo en su pasado fue recaudador de impuestos. Entonces a Mateo sí le interesaba este milagro. Le interesaba que quedara plasmado el milagro. Cuando fueron a cobrarle a Jesús los impuestos, llegaron los agentes de la DIAN y le dijeron a Pedro: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro le respondió: sí. Hay gente que es muy ligera a veces, ¿verdad? Pedro era uno de ellos. Porque Jesús, repito, no estaba obligado a pagar el impuesto. Era un hombre, era mayor de 20 años, pero era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está exento de impuestos. Le voy a decir por qué. Vamos a seguir leyendo. Pedro respondió que sí. Fue ligero. Y al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ya Jesús lo va a reprender, le va a exhortar por su ligereza. Y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Y Jesús le dijo: luego los hijos están ¿qué? Exentos. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, el rey y su familia real, es decir, sus esposas, porque eran varias esposas, y todos sus hijos estaban exentos de pagar impuestos. Entonces, el rey cobraba los impuestos para mantener su reino, pero sus esposas y sus hijos no pagaban impuestos. Por eso cuando Pedro responde, Jesús le dice que es correcto y que los hijos están exentos. Era la costumbre de la época. Sin embargo, verso 27, dice Jesús: para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mire qué maravilloso es este milagro. A Jesús le fueron a cobrar los impuestos, y para pagar los impuestos, aunque estaba exento, Jesús accede a dar el pago de los impuestos. ¿Por qué?
Esta, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros. Jesús respeta la autoridad. ¿Cuántos aquí respetan la autoridad? Los cristianos respetamos las autoridades, pues el libro de Romanos dice que no hay autoridad sino las autoridades que han sido establecidas por Dios. Así que los cristianos nos sujetamos a las autoridades. Si a usted un agente de tránsito le saca la mano en un retén para que se orille, tiene que detener el vehículo. No puede decir: yo soy un hijo de Dios y me congrego en Casa de Vida y mi pastor es el pastor Xavier. Como hijo de Dios no me sujeto a hombre, sino a Dios. Eso está errado. Si no se sujeta a las autoridades establecidas por Dios, mucho menos a Dios. Los cristianos no nos volamos el semáforo en rojo. ¡Aló! Los cristianos pagamos nuestra declaración de renta. ¡Aló! Los cristianos lo que tomamos prestado lo pagamos. No somos mala paga. El libro de Proverbios dice que el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y paga. No puede ser que un cristiano sea mala paga. Imagínense que el pastor Xavier sea mala paga y viene aquí a predicarle a la iglesia, y en medio del culto llega el cobrador. Oiga, y usted tanto que habla de Dios, que Dios es bueno, que Dios es justo. Mira, a mí me debe hace 6 meses tanto y no me ha pagado. Por eso dice Pablo que el predicador, el Hijo de Dios, el obispo, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, que anhela liderazgo. Pero es necesario que el obispo, dice, tenga buen testimonio de los de afuera, para no caer en descrédito. Iglesia, cuando estábamos, no teníamos al Señor, se nos decía algo. Usted decía: a mí lo que la gente diga no me importa, porque a mí la gente no me alimenta. Eso se decía en el mundo, ¿verdad? Pero acá en el Señor sí nos importa lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque el testimonio suyo y el testimonio mío hablan ¿de quién? De Cristo. Hay mucha gente que no lee la Biblia, lee su vida, lee mi vida. Hay muchas formas de predicar y una de ellas, la más efectiva, es el testimonio. ¿Amén o no amén? Les voy a mandar otra vez el video. Y Jesús dice: para no ofenderles, yo no debo pagar impuestos, dice Jesús. Yo soy hijo del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso. Yo estoy exento. Pedro, tú y ustedes, mis discípulos, están exentos porque son hijos de este rey. Y los hijos del rey están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, porque Jesús tenía cuidado de su testimonio y del de sus discípulos, y también del prójimo. Para no ofenderles, ve Pedro con un anzuelo. Mire el milagro. Con un anzuelo, llama la atención. Quiero que mire algo acá. Bienvenido, hermano Héctor Bisbal. Llegó con la familia, qué bueno. Es un amigo que habíamos invitado. Su esposa Edilza, bienvenida. Y sus suegros, que también venían. ¿Sí llegaron o no? Bienvenidos, qué bueno que pudieron llegar. Bienvenidos. Pedro era un hombre, mira iglesia, era un hombre pescador profesional. Pedro no pescaba con anzuelo. Pedro pescaba con atarraya, con chinchorro y con trasmayo. ¿Sí conocen lo que es eso? ¿O les falta pueblo? ¿Les falta río? ¿O les falta mar? Pedro no pescaba con anzuelo. Él tenía una empresa industrial de pesca. Tenía barcas. Cuando usted tiene una barca y tiene redes, es un pescador de alto calibre. Toda su vida se había dedicado a la pesca. Y Jesús no le dice esta vez, cuando Jesús lo llama, le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y le dio muchos peces, cuales nunca había atrapado Pedro en su vida. Con ese milagro Jesús atrajo a Pedro a sus pies. Y ahora Pedro es un discípulo. Pero ahora lo envía al mar, lo envía a pescar. Y ya no le dice: echa la red, echa el chinchorro,
tira la atarraya, le dice, coge un anzuelo y ve al mar. Imagine usted a Pedro con ese anzuelo. Y los que lo conocían, verlo con el anzuelo al mar. Pedro, ¿hasta dónde has llegado, hijo? Vas de mal en peor. Saliste de Guatemala a Guatepeor. Ahora que sigues a ese Cristo, mira, antes pecabas con trasmayo, con atarraya. Ahora te vemos con un triste anzuelo. Parece que ahora estás es peor, Pedro. Y el orgullo de Pedro se estaba muriendo por dentro. Coge un anzuelo y ve al mar. Iglesia, qué maravilloso que Pedro obedeció a lo que Jesús le dijo, sin entenderlo. Aunque se estaba muriendo por dentro. Yo, bueno, él iba con el anzuelo. Bueno, y Jesús, toda mi vida he pescado con trasmayo, con atarraya. ¿Cómo me va a hacer esto? ¿Cómo me hace esto, mi Señor? Y los que lo estaban viendo, mira, y ahora va a tirar el anzuelo, a ver si saca un pececito. Y tiró el anzuelo Pedro, y los críticos mirándolo, a ver qué pasaba. Y Pedro no lo entendía. Yo le he enseñado aquí a la iglesia que la obediencia a Dios produce ¿qué? El milagro. Y Pedro fue obediente a lo que Jesús le dijo. Este pasaje es una enseñanza de obediencia a Dios. A Dios hay que obedecerlo, mis hermanos, porque aunque no lo entendemos, una vez obedezcamos lo vamos a entender. Hay un milagro detrás de tu obediencia. Y hay una caída detrás de cada desobediencia. Pedro va en obediencia. Y ahora Pedro está a punto de experimentar que el Cristo a quien él sigue es el creador del cielo, de la tierra. Manda a los peces y le obedecen. Le habla al mar y se calla. Jesús una vez reprendió el mar como si fuera un perro bravo. Se estaba inundando la barca. Era de madrugada y la barca estaba a punto de hundirse y los discípulos decían, Señor, estamos que perecemos. Y dice la Biblia que se levantó y reprendió al mar. Le habló como si fuera un perro bravo. Le dijo, calla, enmudece. Y el mar se aquietó enseguida. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que le habla al mar? Y aún el mar le obedecen y se arrodillaron, dice, en la barca y le adoraron. Pudieron experimentar que tiene poder sobre la naturaleza. Mis hermanos, el Dios al que tú sirves es el creador del cielo y de la tierra. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y añade y dice, y Jehová es quien hizo los cielos y la tierra. Si hizo los cielos y hizo la tierra, también hará un milagro en mi vida. Si hizo los cielos y hizo la tierra, también tiene poder para pagar una deuda. Si hizo los cielos y hizo la tierra, también puede sanar el SIDA, que la ciencia médica no puede sanarlo. Si hizo el cielo y hizo la tierra, puede hacer lo que para los hombres es imposible. Porque nada hay imposible para Dios. En estos días estuve hace como un mes en la peluquería. Y mientras me peluqueaba ahí el barbero, que es cristiano, alguien dijo, mire tal cosa. Y él dijo, amigo, se lo solucionamos, porque para todo hay solución, menos para la muerte. Y yo que estaba ahí escuché eso y le dije, varón, aún para la muerte hay solución. Porque yo conocí a uno que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios para siempre. Aún la muerte tiene solución. Así que deje ese dicho a un lado y que para todo hay solución menos para la muerte. No. En el Señor los muertos viven. Gloria al Señor. Usted y yo sin Cristo estábamos muertos y hoy estamos vivos. Y el que no tiene a Cristo en el corazón aún
Es un muerto viviente. Enójese conmigo, eso lo dice la Biblia. Anda vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Necesita recibir vida de Dios. Por eso es importante, gloria al Señor, obedecer como lo hizo Pedro. La obediencia iba a provocar el milagro y tiró el anzuelo. Esperando Pedro, y ahí demoró un ratico. Y nada que picaba el pececito. Usted se imagina a Pedro ahí, la gente esperando para criticarlo. Y ahí esperando. ¿Cuántos nos hemos hallado en esa situación? Estás pasando por un momento de dificultad. Tienen los cobradores esperándote. Y tú vas a tirar el anzuelo. A esperar que sí venga un pez. Que el pez sí muerda el anzuelo que tú tiraste. ¿Usted sabe cuántos anzuelos habían tirado ese día al mar? Habían cientos de personas en el mar. Los que practican la pesca artesanal con el anzuelo en el mar. Lo habían tirado. Pero el pez venía. Había un pez al que Dios le dio la orden. Vaya a tal lugar. Vaya a la bahía de Santa Marta. Vaya a las playas de Cartagena. ¿Dónde estaba Pedro? En las de Capernaum, en el mar de Galilea. Le dijeron al pez, vaya allá a las playas del mar de Galilea. ¿Y dónde estaría ese pez, hermano? Quizás estaba por aquí, por las playas del Rodadero. Salió metido para allá a la velocidad que usted se pueda imaginar. Igual el Señor lo podía teletransportar. Ese pez iba teledirigido. Gloria al Señor. Porque lo que Dios hace, lo hace completo. Como el milagro que hizo con Jonás. Yo se los conté, ¿se acuerdan? La profesora que no creía en eso. Eso es mentira, decía la profesora. Que la ballena se tragó a Jonás. Era atea la profesora, ¿no? Porque es imposible que una persona sobreviva 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Y el niño cristiano que no comía cuentos, sino que comía Biblia. El que come Biblia no come cuento. Otra vez, el que come Biblia no come cuento. Y el niño le dijo a la profesora, en primer lugar, la Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un gran pez. Pudo haber sido un tiburón, un calamar, cualquier otro pez, pero no dice que fue una ballena, dice que fue un gran pez. Quizás fue un sábalo, esos sábalos crecen bastante también. En segundo lugar, profesora, la Biblia dice que fue un gran pez preparado por Dios. Si fue preparado por Dios, dijo el niño, yo creo que el pez en el vientre tenía los tanques de oxígeno que iba a necesitar Jonás durante esos 3 días para sobrevivir. Y yo creo, porque Dios todo lo prepara bien, profesora, que en el vientre del pez, donde estaba Jonás, que había sido preparado, ahí Jonás ya tenía una cama, crema dental, jabón, toalla. Dios lo iba a hospedar 3 días ahí. Y luego le dijo, en tercer lugar y último lugar, profesora, el día que yo muera y llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás qué fue lo que se lo tragó. Si una ballena, si un tiburón, si un calamar, qué tipo de pez. Y la profesora lo mira y le dice, y si Jonás no está en el cielo, sino en el infierno, le dice, en ese caso usted, profesora, cuando llega allá le pregunta por mí. Gloria al Señor, porque para allá es que va con esa incredulidad. Mis hermanos, cuando Pedro siente que ese pez que vino teledirigido por Dios mordió el anzuelo, volvió la fe de Pedro. En obediencia dijo, aquí picó. Muchachos, picó el pez. Y jaló el anzuelo, jaló el nylon, y ahí venía el pez. Cuando llegó el pez, tenía la boca cerrada. Me llama la atención eso. Y Jesús le dice, sacarás un pez, textualmente, y le dice, ábrele la boca. Dile al que está a tu lado, a los peces hay que abrirles la boca. Porque los peces traen la moneda. Qué milagro extraordinario.
En la iglesia no hay que abrirles la boca, hay que abrirles la mano. Gloria al Señor. ¿Sabe que los monos allá en África? Vi un video en Discovery Channel. ¿Cómo atrapan a los monos en África? Les meten unas bananas como en unas... son como unas cuevitas, parecen calabazas, pero son en barro. Entonces le meten las bananas ahí. Y los monos en busca de la manada van y meten la mano para coger la banana. Pero ellos meten la mano. Cuando cierran la mano y atrapan la banana y la van a sacar, la mano no sale. Porque la tienen empuñada y tienen una banana en la mano. La mano no sale. En ese momento en que no sale la mano del mono, aparece el cazador, la persona que puso la banana, y coge al mono, ya lo cazó. Si el mono soltara la banana, pudiera sacar la mano. Pero como no la suelta, no suelta la banana, es atrapado. Ay, mis hermanos, al buen entendedor pocas palabras. Gloria al Señor. La Biblia nos ha enseñado a nosotros que más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Cuando usted ve a alguien necesitado y comparte con él, Dios se place en eso. Porque Dios se identifica con las personas necesitadas. Así que abra la mano. Si conoce al hambriento, al necesitado y tiene como compartir el pan con él, eso hace parte del evangelio. Un día el Señor nos dirá: porque tuve hambre y me diste de comer. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y tú me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y viniste a mí. Y nosotros le diremos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo enfermo y te visitamos? ¿Cuándo en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor nos dirá: en cuanto lo hiciste a uno de esos habitantes de la calle, en cuanto lo hiciste a tu vecino que sabía que tenía 3 días sin comer y sin luz y sin agua, en cuanto lo hiciste a esta persona necesitada, a mí lo hiciste. Dios se identifica con los necesitados. Por eso no sea como el pez que tenía la boca cerrada y la moneda adentro. Y no sea como el mono que no suelta la banana. Déjate usar por Dios y sé de bendición para otros. Miren, mis hermanos, mi esposa y yo, cada que podemos bendecimos familias de nuestros recursos personales, no de la iglesia. Que de la iglesia no hay cómo hacerlo. Y sabe una cosa, se lo digo por experiencia: entre usted más da al necesitado, más el Señor te bendice. Por eso no sea mezquino. Cuando tenga la oportunidad de bendecir a alguien, hágalo, porque Dios se place en ello y te va a bendecir aún más a ti también. Dice: al abrirle la boca, dice, el pez que saques, el primero, tómalo y ábrele la boca. Hay que abrirle la boca a los peces. Hallarás un estatero. El estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas. El impuesto del templo que le estaban cobrando a Pedro y a Jesús era de 2 dracmas por persona. Y aunque estaban exentos, Jesús los mandó a pescar y el pez trajo un estatero. El estatero equivalía a 4 dracmas. 2 dracmas por Jesús y 2 dracmas por Pedro. Y con esto Jesús pagó los impuestos. Iglesia, para que haya provisión, el Señor nos ha mandado a pescar. Hay que salir a pescar. Y los peces que Dios nos ha mandado a pescar ya no son los del mar, son las almas, son las personas. Jesús le dijo a Pedro: venid a mí y yo os haré pescador de hombres. Dios necesita hombres y mujeres como Pedro, obedientes, que salgan a pescar. Y cuando tú dices: Señor, ¿cómo voy a salir a pescar si no tengo recursos, no tengo dinero? El Señor te va a decir: obedece, pesca, que lo que pesque va a traer el pez en la boca la moneda. La provisión está en la obediencia. El milagro se efectuará en la obediencia. El poder sobrenatural lo verás en la obediencia.
Hay que obedecer. Y Pedro obedeció. Iglesia, no es la primera vez que Dios usa lo creado, la naturaleza, para proveerle a sus hijos. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 2, hay un pasaje maravilloso donde Dios usó a los cuervos para alimentar al profeta Elías. Se había acabado la lluvia durante 3 años. Había sequía en el mundo. No llovía. Pero en medio de la sequía Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en medio de la sequía Dios le habló. Primero de Reyes 17:2. Vino palabra de Jehová a Elías diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿A quién le dio Dios orden de alimentar a Elías? A los cuervos. ¿Saben cuáles son los cuervos? Estos animales de color negro, estas aves de rapiña de color negro. Dios les dio la orden que alimentara. Dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Diga conmigo: obediencia. Es que la obediencia a Dios trae buenos resultados, iglesia. Obediencia. ¿Sabe cómo uno como pastor conoce a las ovejas? El día que les dice algo, el día que las confronta, el día que les exhorta, el día que les hace una observación. Como reciba la oveja la observación, la exhortación, ahí es donde uno la conoce. Uy, no, el pastor me habló muy fuerte. Me voy de la iglesia. No aguantó una sola reprensión. Mire, mi Biblia dice en Proverbios: aun si el rey se enojare contra ti, no dejes tu lugar. Eso aplica para todo. Cuando en la empresa tu jefe te regaña porque llegaste tarde, no entregaste el informe a tiempo, no hiciste lo que se te encomendó hacer en tiempo oportuno, no tiene por qué molestarse. Sea humilde y reconózcalo. Y diga: está bien, jefe, no volverá a ocurrir. Eso es lo que uno quiere escuchar de la gente. Es que amaneció mal geniado el jefe hoy. Empiezan las excusas. Es que a mí es el que más me exige. En cambio al otro, ¿por qué no le dice nada? Porque es contigo, no con el otro. En la casa, el esposo regañó a la esposa. Le hizo una observación: el arroz te quedó salado, mija. Échele menos sal. El jugo quedó muy dulce, mija. Yo sufro de los triglicéridos, de diabetes, bájale a ese azúcar. ¿Y qué dice la esposa? Tú nunca estás conforme. Nunca te gusta lo que hago. No, bájele al azúcar que lo va a matar. ¿No ve que sufre de diabetes? La sabiduría no pelea con nadie. La esposa le hizo la observación al esposo: no me gusta que cuando entras al baño y te afeitas, dejas ese poco de vellos y pelos ahí en esa lavamano. ¿Y qué dice el hombre? No, es que yo estoy muy cansado, yo no tengo tiempo para eso. No, claro que tiene tiempo. Tiene que liderar el hombre en la casa con el ejemplo. Eso lo enseña la Biblia. La Biblia dice que el hombre en la casa es ¿qué? La cabeza es lo más visible. Es lo que tiene que estar bien para que el cuerpo no sufra. Si la cabeza está bien, el cuerpo no sufre. Si la cabeza piensa, el cuerpo no sufre. En estos días en el trabajo vi unos muchachos esforzándose para jalar, hermano, un cilindro enorme que pesaba. Y entre 5 y yo, ¡eh! Párenle, muchachos, usemos la herramienta mecánica, si aquí tenemos gatos para eso. Cuando la cabeza piensa, el cuerpo no sufre. Tráigala que está ahí mismo, mire la llave a 5 metros de distancia. La trajeron y uno solo hizo la tarea y rodó el bendito cilindro, hermanos. Los líderes en la empresa, en la casa del hombre, en todo lugar, en la iglesia, el pastor, cuando la cabeza está bien, la iglesia está contenta. Pero cuando el pastor es un loco con un garrote, a todo el mundo revienta y todo el mundo se va reventado para la casa.
Pero cuando el pastor busca, en mi caso, hermano, imitar a Jesús en todo lo que pueda, a él lo llamaban maestro porque él enseñaba la palabra. No se ponía a divertir a la gente, no se ponía a perder el tiempo en otra cosa. Él enfocaba su enseñanza a la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es lo que produce salvación y vida eterna. El verdadero evangelio produce sanidad al cuerpo. El verdadero evangelio compunge el corazón, nos abre el entendimiento. Y Elías obedeció y se fue. Elías no preguntó, ¿cómo así que a los cuervos, Señor? ¿Tú estás seguro? Y es que tú hablas con los cuervos, Señor, y tú hablas con los peces, pudo haber dicho Pedro. Elías obedeció. Y dice la Biblia, fue conforme a la palabra de Jehová, hizo. Se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo agua. Mire qué dieta sabrosa esa, hermano. Saludable para que la imite usted que quiere rebajar. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Bueno, los domingos a las 10:17 también se dice gloria a Dios. Los cuervos son animales carnívoros, ellos comen carne. Y a Dios se le ocurrió mandarle la carne a Elías, ¿con quién? Con cuervos. Eso es como usted mandar una torta de cumpleaños con el Chavo del 8 y decirle al Chavo, entrégasela a Kiko, se la va a comer antes de que llegue. Eso fue lo que hizo Dios. El milagro es tan asombroso porque los cuervos, aunque son carnívoros, ellos comen carne, no se atrevieron a tocar la porción que era del hombre de Dios. Lo que Dios tiene para tu vida, ni aun los cuervos, nadie se va a atrever a tocarlo, porque está destinado para ti, porque tiene un destino del cielo, lo ha fijado solo para ti. Gloria a Dios para siempre. Y los cuervos llevaban la carne, llevaban el pan, y un cuervo le diría al otro cuervo, hey, pero esto se ve bueno, vamos a picar un poquito. Y le diría al otro, yo no me meto con aquel que me da la vida. Yo no me meto con aquel que me dio estas alas para volar. Él me mandó que llevara la carne y yo no la voy a tocar, no quiero problemas con el Creador. Gloria al Señor, hasta los cuervos tienen temor de Dios. ¿Cuánto más los seres humanos? Hasta los cuervos respetan a Dios. ¿Cuánto más los seres humanos? Los cuervos son animales, se guían por instinto. Los seres humanos somos seres racionales. Se supone que nos guiamos por la razón. La razón nos dice que el Dios Todopoderoso tiene cuidado de sus hijos. Por eso aparece en la Biblia la palabra no temas 365 veces. ¿Sabe por qué? No temas 365 veces aparece en la Biblia. ¿Por qué cree usted? Un no temas para cada día del año. Llega el lunes, no temas. El martes estoy sin trabajo, no temas. El miércoles, pastor, me abandonó el esposo, no temas. El esposo de las viudas te acompaña. Pastor, me abandonaron mis padres, estoy huérfano, no temas. El jueves, el padre de los huérfanos está contigo. Pastor, me echaron del trabajo, no temas. Y yo, Jehová, soy tu proveedor. Pastor, no tengo que ponerme, no temas. Vienen cuervos en camino. Vienen cuervos en camino. A la distancia yo veo que se oye como una nube. En medio de la sequía, gloria al Señor. Alguien se levantó y dijo, yo veo como una pequeña nube, como la palma de una mano. Esa era la señal que venía la provisión, que venía la lluvia en medio de la sequía. El Señor te dice en esta mañana, no temas, iglesia.
No temas, no temas, porque de cierto se oye una gran lluvia. Créalo y recíbalo para su vida. La Biblia dice: no temas por vuestra vida, por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ni por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? No es la vida más que la comida. Es decir, si Dios te dio la vida, no te dará el alimento. No es el cuerpo más que el vestido. Es decir, si Dios te dio el cuerpo, no te dará el vestido para cubrirlo. Mirad las aves del cielo, dice el Señor. No ciegan, ni trabajan, ni higan, ni amontonan en granero. Y como vuestro Padre que está en los cielos las alimenta todos los días, ¿no valéis vosotros mucho más, hijos de poca fe? Les dijo el Señor. Diga conmigo: el pez trae la moneda. Diga: yo lo creo. Hay una respuesta para mí. Pasados algunos días se secó el arroyo. Mire qué cosa. Porque no había llovido sobre la tierra. Dios lo envió frente al arroyo de Querí. Ahí los cuervos le traían pan y carne. Pero después de unos días, como no había lluvia, se secó el arroyo. Y comenzaron las críticas. Elías está siendo víctima de su propio invento. Porque por boca de él se cerraron los cielos. Él oró y Dios cerró los cielos. Ahora está siendo al parecer víctima de su propio invento. Porque se secó el arroyo a falta de lluvia. Y no hay provisión, no hay agua. Elías, llegaron los críticos. Eso está bueno. No, que es el profeta de Jehová. Se puso a cerrar los cielos con su oración. Para perjudicarnos a todos. Bueno, ahora que chupe, dirían aquí en Barranquilla. Que aguántese. Que se muera de hambre porque por culpa de él no hay lluvia. Eso dirían los idólatras, ¿verdad? Por causa de los cuales vino el juicio de la sequía. Mis hermanos, en medio de la sequía la provisión de Dios sigue. Vino luego palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Mira, hermano, Dios cada día nos sorprende más. ¿A quién le dio Dios orden ahora? A una viuda para que sustentara a Elías. Una viuda era una mujer, había perdido a su esposo, no tenía nada para sustentarse. Sin embargo, a esta persona fue la que Dios le encomendó la labor de sustentar a Elías. No hubiera sido más fácil que hubiera hablado con el presidente de una empresa, ¿no cree usted? Hubiera sido más fácil que hubiera hablado con alguien que tuviera dinero, alguna mejor posición económica. Pero con una viuda. Diga conmigo: Dios es un Dios de sorpresas. Cuando llegó a la viuda, la vio recogiendo leña. Diga conmigo: mujer trabajadora. Tenía la situación difícil, pero era una mujer trabajadora, porque Dios no gusta de flojos, hermanos. El Señor reprende la flojera. Allá en Proverbio dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Un poco de dormitar, dice: así vendrá tu hambre como hombre armado. Mirad las hormigas, oh perezoso, dice en otro pasaje, cómo trabajan y ganan el sustento. Esta era una mujer trabajadora. ¿Cuántas mujeres trabajadoras hay aquí? Hechas para adelante. No se arrugan a nada. La mujer colombiana y las mujeres venezolanas que han llegado al país. Mira, aquí en Colombia casi que no habíamos visto mujeres vendiendo tintos en las calles. Llegaron las mujeres de Venezuela aquí hasta tinto en las calles, hermanos. Mujeres trabajadoras. Gloria al Señor. Esta estaba recogiendo leña. Y dice que Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, diga conmigo: obediencia. Que la obediencia está en todo, hermano. Pastor, no veo resultados. Desobediente. Es que esa es una de las causas.
Gloria al Señor. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y dice: y ahora recogí estos 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Morir. Mira, hermano, si yo soy Elías, yo me voy de rodillas a Dios. Señor, ¿a dónde me mandaste tú? Lo mandó ante una mujer que lo sustentara, y cuando va a esa mujer viuda y le dice que le dé de comer, ella dice: mira, yo aquí no tengo nada. Esto aquí está grillero. Aquí estamos espilando por el afrecho. Yo lo que tengo, mira, estos 2 leños que recogí en la calle, un poquito de harina, un poquito de aceite, y lo que pensaba era hacerme una última tortilla para dársela a mi hijo, comer yo también, acostarnos y dejarnos morir, porque es lo último que nos queda. Y allá Dios mandó a Elías para que esa mujer lo sustentara. Explíqueme eso. Como diría mi abuelo materno: báileme ese trompo aquí en esta uña. Cuando no entendí algo, no lo entiendo, diría Elías. Pero Elías le habló. Mira lo que hizo Elías. Le dijo Elías: no tengas temor. Dígalo conmigo: no tengas temor. Aunque escasea la cosa en la casa, Elías le dice: no tengas temor. Los siervos de Dios siempre tenemos que tener una palabra de esperanza, de salvación, de vida. No sea de los que cuando llega el hermano, la hermana, el amigo, la vecina, el familiar a contarle el problema: ay, mamita mía, ¿qué te pasó, mi hermana? Le dice a la familiar: me detectaron cáncer en el útero y el médico me dijo que me quedan 3 meses de vida. Hay 2 opciones. Hay una amiga que le dice: ay, amiga, en estos 3 meses vamos a viajar, vamos a hacer algo, porque bueno, te vas a morir para que te mueras contenta. Pero hay otra que le diga: mija, la Biblia dice que el que cree todo le es posible. No creas al diagnóstico del médico. Ven y vamos a la iglesia. Ven y vamos a orar. Clamemos al Dios del cielo, que yo estoy segura que si clamamos, Él te va a sanar, te va a dar largura de día, se va a llevar el cáncer, se va a llevar tu enfermedad. Vivirás para contarlo. Gloria al Señor. Dile al que está a tu lado: rodéate de esa gente que no te dejan morir. No se rodee del otro que dice: ay, sí, no puede ser, y se pone a llorar contigo. Y llora. Mire, la persona bien acongojada, y el otro lo que va a hacer es ponerse a llorar. Ahí lo va a terminar de rematar, hermano. Dile al que está a tu lado: ojo con eso. Eso es contagioso. Mire, las águilas se rodean de águilas, porque el águila es la reina de las aves de los cielos. Vuela siempre alto. Y cuando el águila se siente, eso nos pasa a los ministros del Señor, sobre todo a los pastores. En estos días le daba ese consejo a un pastor que llegó a la casa. Estaba mi esposa y yo, la pastora Isabel. Y le dije: pastor, te voy a dar este consejo. Los ministros del Señor vivimos momentos de soledad. Sé que los has vivido y los vas a seguir viviendo. Pero cuando esto pase en tu vida, mi amigo pastor, le dije: haz como hace el águila. El águila, cuando siente que sus plumas están pesadas, que sus garras ya no están tan filosas, ya no está siendo efectivo en su trabajo, el águila sube a la montaña, va a la roca, consigue una buena roca y se refugia allí por un tiempo aproximado de 40 días. Y durante esos 40 días el águila
él coge su pico y lo golpea contra la roca. Tiene sangrado hasta perder su pico. Se refugia porque en ese tiempo el águila está indefenso, no tiene pico. Las garras no están afiladas. Se queda sin pico el águila. Pero al pasar de unos días, luego de su sangrado y de su dolor, sale un pico nuevo. Con ese pico nuevo, ahora el águila, él mismo se saca las plumas viejas. Con ese pico nuevo, ahora él mismo se quita las escarchas de las pezuñas y de las patas y se pule. Se hace ahí un pedicure, un manicure. Le queda faltando apenas en la pintura, pero de resto queda como nuevo. Y luego de unos días salen las plumas nuevas. Al cabo de 40 días, el águila vuelve a levantar el vuelo. Un nuevo vuelo con nuevas plumas, nuevo pico, nuevas garras, nuevas metas, nuevo sueño y larga vida. Así como se renueva el águila, mi amigo pastor, le dije, renuévate tú también, porque en la soledad Dios nos forja, en la soledad y en la intimidad con Dios, Dios nos restaura, nos llena, nos hace entender que dependemos de Él, no de los hombres, y que Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Renuévate como el águila. Dile al que está a tu lado, renuévate como el águila. No te dejes morir. Morir es opcional, no se deje morir. Refúgiese en el Señor. Vamos a cerrar acá. Elías le dijo, mira, no tengas temor. Ve y haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Mira, hermano, esto parece como si el profeta de Dios fuera un hombre indolente, porque la viuda le dice, lo único que yo tengo es esta vasija de aceite, este poquito de harina, voy a hacer una torta para mí y para mi hijo. Y Elías le dice, no tengas temor, haz lo que has dicho, pero tráeme a mí primero, que yo coma primero, y luego tú y tu hijo. Esto parece como que no cuadra, como que este hombre está siendo insensible a la realidad de esa mujer. Debería decirle, come tú y tu hijo, y de lo que quede, bueno, me das un poquito a mí, que soy la visita y el hombre de Dios, primero los de la casa. Pero no, Elías le dice, haz lo que has dicho, haz la torta que vas a hacer, pero dame a mí primero. ¿Sabe por qué? Dios quería enseñarle a esta mujer que cuando tú pones a Dios primero en tu vida, lo demás vendrá por añadidura. Dios quería enseñarle a ella que hasta ese día ella había cometido el error de priorizar a todo el mundo en su vida, menos a Dios. Dios quería enseñarle lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mira, la causa de tú estar así, le estaba diciendo Elías, es porque te has priorizado a ti, tu familia, tus hijos. Y eso está bien, pero has dejado de lado lo más importante, que es Dios. Por eso yo le he enseñado a la iglesia aquí, si en tu agenda, óyelo bien, si en tu agenda no hay tiempo para Dios, esa agenda está mala. Esa agenda hay que volverla a revisar. No puede ser que se vayan 7 días de la semana y no tuviste el tiempo ni la oportunidad de visitar una iglesia para oír lo que Dios tiene para decirte, porque Dios siempre tiene algo que hablar a nuestra vida. Y cuando usted dice, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Se acuerdan el que llegó al cielo y no tengo tiempo? Siempre decía, no tengo tiempo. Hermano, te invito a la iglesia el domingo, no tengo tiempo. Hermano, vamos a leer, no tengo tiempo. La hora novena de la pastora Isabel, lunes y miércoles a las 3 de la tarde, de 3 a 4, no tengo tiempo. Hermano, por WhatsApp, conéctate donde esté, no tengo tiempo. Hermano, el jueves tenemos el culto a las 7 de la noche, no tengo tiempo.
Hermano, el domingo a las 8:30, no tengo tiempo. Llegó al cielo. Búsquenlo en el libro de la vida. No aparece. ¿Cómo así? Si yo era una buena persona. Y dijo un ángel por allá, lo que pasa es que era el que decía siempre, no tengo tiempo. Aquí tampoco tuvimos tiempo de anotar su nombre en el libro de la vida. Iglesia, yo se lo he repetido aquí muchas veces. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado. Cuando tú amas a alguien, le dedicas tiempo. Si tú amas a tu esposo, mujer, le dedicas tiempo. Si tú amas a tu esposa, varón, le dedicas tiempo. La sacas de esas 4 paredes antes que se vuelva loca. Se la lleva para allá. Llévesela para las playas de Cartagena, para las Islas Canarias. Llévesela para San Andrés. Uy, no dijeron ni amén. ¿Amén o no amén? Les estoy ayudando, ustedes no colaboran. No. Dedíquele tiempo a los hijos. No puede ser que YouTube lo esté educando más que usted. No puede ser, hermano. Y de repente los niños saben cosas. ¿Y usted dónde aprendió eso? ¿Por qué usted no se lo enseñó, cabezón? No tiene tiempo. Usted, madre, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. La mujer es la que edifica. La mujer es la que edifica. A los hijos los edifica la mujer. El hombre le enseña, sí, pero los hombres normalmente estamos en el trabajo, llegamos en la tarde, compartimos menos tiempo con nuestros hijos. Por eso la mujer sabia es la que edifica. La mujer que comparte más tiempo con los hijos, los edifica, les enseña los textos bíblicos, les enseña la palabra, les enseña que cuando llegue el papá del trabajo, después de haberse partido el lomo, mira, mijo, cuando llegue tu papá de partirse el lomo todos los días, lo hace por nosotros, por este hogar, sal y recíbelo con un abrazo. Honra a tu padre y a tu madre, hijo. Eso se lo enseña a la mujer, la esposa, a los hijos. Y el padre, que enseña, número 1, que es el proveedor de la casa. ¿Sabe usted que el deber de trabajar Dios se lo delegó al hombre, no a la mujer? ¿Aló? Cuando una mujer trabaja, eso es un valor agregado y qué bendición, pero no es su responsabilidad. El deber de ser el proveedor del hogar, eso es del hombre. Dios se lo dio a Adán. Con el sudor ganarás el pan. Y a Eva le dijo, a ti te incrementaré grandemente los dolores de parto. Ya con parir un pelado, hermano, ahí las pagan toditas las que nos hacen. Ajá. Usted quiere que pague todas las que hace, hágale un pelado. Y nada de cesárea, que lo para. Ahí las va a pagar todas. Gloria al Señor. Entonces el deber de ser proveedor es del hombre. Y el hombre enseña a los hijos a respetar a la autoridad, a respetar a la mamá y al papá. Cuando las cosas van, hermanos, en este orden que enseña la palabra, las cosas van a salir bien. Finalmente, Elías dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira, esta viuda no le faltó la provisión. Mientras hubo escasez de agua, el aceite y la harina nunca faltó en su casa. Una vez volvió a llover, se acabó el aceite y la harina, dejó de producir, pero Dios trajo otra forma de sustentar su hogar. Y de ahí comió ella, comió Elías, comió su familia. Dios proveyó a toda esta familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Diga conmigo, el pez trae la moneda, pero yo debo pescarlo, atraparlo, abrirle la boca, sacarle la moneda y llevarla. Otra vez, mire, Dios obra el milagro, esa es la parte divina, pero nosotros ponemos la parte humana. Jesús le dijo a Pedro, ve al mar y tira el anzuelo, hallarás un pez. El primero que saques traerá la moneda en la boca. Pero Pedro tenía que ir, tenía que obedecer,
tenía que actuar, tenía que pescar, tenía que usar un anzuelo, tenía que usar una carnada, tenía que esperar con paciencia que el pez mordiera y una vez atrapar el pez, sacarlo, abrirle la boca. ¿Aló? Hay algunos que lo atrapan pero se quedan ahí. Usted imagina si Pedro hubiera dicho: uy, no, me da miedo abrirle la boca a ese pez, me da asco abrirle la boca al pez. Se pierde la bendición, porque en la boca el pez traía la moneda. Y así como sucede en la iglesia y en la obra, sucede en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso, llévese esta palabra para su casa y póngala por obra. El pez trae la moneda en la boca, pero hay que salir y pescarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y al pescarlo, abrirle la boca. Dios va a obrar en tu vida. Pon la parte humana, Dios va a poner la parte divina, y tú vas a ver el milagro en tu vida. Vamos a orar, póngase de pie el pueblo. Dele un aplauso al Señor.